Denominé esta exposición El aula en el contexto 2020 porque pretendo reflexionar sobre el significado, la representación que tengo acerca del aula, diferenciando tres momentos: el previo, el durante y el post-pandemia. Al referirme al momento previo a la pandemia, cuento que en junio de 2019 publiqué mi segundo libro sobre educación, la innovación educativa, el aula y la clase ante el reto del siglo XXI. En su introducción expreso que el aula y la clase son dos componentes educativos íntimamente relacionados entre sí, y en este momento de pandemia han trascendido plenamente su importancia. En esa introducción también digo que transformar la arquitectura áulica, innovando formatos, tiene poco sentido si la clase continúa priorizando la enseñanza personalizada, basada en manuales, en fotocopias, cuadernillos, en lectura de textos para subrayar las ideas principales y secundarias. Pero si la clase es innovadora y el aula colabora con una estructura flexible, los resultados académicos serán otros, los aprendizajes serán más significativos y positivos. En lo personal, desde el año 2000 abordé la enseñanza basada en proyectos interinstitucionales, en retos, en problemas, especialmente con cuarto y quinto año. Desde aquel momento y hasta la actualidad, el propósito fue, o la propuesta fue, que los estudiantes construyeran saberes en diferentes espacios, ya sea dentro o fuera de la institución, en grupos, agrupamientos flexibles en distintos tiempos, para que analizaran y reflexionaran sobre situaciones problemáticas de su contexto y pensaran y diseñaran posibles alternativas. Relato esto porque pretendo fundamentar que hablo desde la investigación en y sobre la acción, desde cada uno de los roles que he ocupado en el sistema educativo, como profesora, como directora de escuelas secundarias durante 23 años y como supervisora también de escuelas secundarias durante 8 años, y ahora como asesora pedagógica. Siempre me referí al aula como un espacio físico en el que se construye el saber. La idea es que el aula se aleje de ese sentido literal que tiene y figurado, para que se transforme en un verdadero laboratorio de aprendizaje. Hablo de innovar la arquitectura áulica, porque la arquitectura es el arte de escribir el espacio. Y sin ser arquitecta, pero como educadora y como educadores, debemos hacer del aula un lugar de todos y para todos. El libro está dividido en dos partes. La primera parte es gestionar la innovación educativa desde el rol del supervisor.
desde la dirección y el docente en el aula. La segunda parte es sobre la evaluación, gestionar la innovación educativa desde la evaluación. La proposición consiste en gestionar articulada y coherentemente esa innovación educativa desde cada uno de los roles que mencioné para la mejora escolar, a través de una verdadera transformación sustantiva en la forma de habitar los espacios y de ofrecer las prácticas cotidianas. Cada accionar individual, el del supervisor, el del director y el del docente, se entrelazan con el colectivo porque es un proceso espiralado, se precisan unos a otros. Gestionar la innovación educativa para la mejora escolar tiene una íntima relación con lo que sucede en el aula y en la clase. Ambos elementos totalmente demandados por la sociedad y el sujeto del siglo XXI. Las innovaciones parten de la crítica a una situación determinada. Lo que se busca es un cambio para la mejora. Las innovaciones no son una idea que surge, es decir, además de ser una idea que surge, hay que desarrollarla, ponerla en práctica, evaluarla. La innovación lleva tiempo y seguramente habrá obstáculos que sobrellevar, resistencias, pero demanda de formación y de experimentación. Previo a este aislamiento social, preventivo y obligatorio, ya enfrentábamos la necesidad de dar una respuesta a la masividad con equidad, dar una respuesta a nuestras prácticas de enseñanza para que sean modificadas. La propuesta de innovación es transitar de la visión centrada en los contenidos y los objetivos a una visión que ponga en el centro al estudiante. Mariana Maggio, en su libro publicado, lo tituló Reinventar la clase de la universidad, y en él menciona que la clase universitaria está perdiendo sentido y que todo lo que hace desde una perspectiva clásica en materia de didáctica, los estudiantes lo tienen disponible. Entonces ella invita a reinventar la clase universitaria. Y yo digo que es necesario reinventar la clase en el nivel primario, en el nivel secundario y también en el terciario. Y ahí los supervisores y los directores ocupan un lugar muy importante porque son responsables de promover y hacer que el aula y la clase estén en constante transformación. Yo traigo a la reflexión 2 de las 4 preguntas que planteo en la introducción y considero que son importantes en este momento. ¿Qué puede hacer la escuela para producir esa modificación de aula tradicional a una aula adaptada a las demandas del sujeto que aprende en el siglo XXI? ¿Cómo transformar esas aulas que generalmente son consideradas como lugares ocupados por niños, adolescentes y adultos, sentados en fila detrás de un escritorio, en
entornos de aprendizaje físico que promuevan y fortalezcan la comunicación de diferentes maneras, la participación en actividades inter, trans y multidisciplinar. Parafraseando a Lidia Fernández, los espacios escolares adoptan ciertas configuraciones particulares en situaciones críticas, ya que la escuela es un escenario para el juego de las tensiones sociales e individuales. Entonces es momento de pensar en el ahora, en el durante la pandemia, ya que como profesora y supervisora del nivel secundario desde el 19 de marzo hasta el 30 de mayo, viví la pandemia como una situación que demandó de nuestro ingenio y nuestra creatividad para ofrecer, para proponer clases interesantes, provocadoras, desafiantes, que despierten el interés por aprender. Como supervisora, motivé a los equipos directivos y docentes a alejarse de la clase tradicional, de esa aula que ya no existe durante la pandemia, en la que tenemos alumnos sentados en una mesa y bancos, sillas, todos juntos. Era necesario pensar en otra oferta y quienes pudieran ofrecieran trabajos interdisciplinarios. Estoy sumamente satisfecha por la tarea realizada. Los equipos directivos han dado lo mejor de sí para conducir y guiar al colectivo docente. Trascendió mucha propuesta innovadora en esa enseñanza remota. Y surgen otros interrogantes que nos interpelan en este durante. Yo invito a registrar las respuestas, a narrarlas. En lo personal, toda mi vida he registrado mi proceder, por eso mis 2 libros escritos los llamé Biografía Pedagógica 1, Biografía Pedagógica 2. Me pregunto, ¿con qué modelo didáctico pedagógico identificamos nuestras clases en el periodo de cuarentena? ¿Pudimos evitar la escena áulica tal cual la desarrollábamos en clase previo al 19 de marzo? ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo contexto? Pero en este ahora estamos en condiciones de imaginar el aula y la clase con la mirada contextualizada en esta realidad que tenemos. Al pensar en este tercer momento del que hablé al comienzo, esa etapa de post-pandemia, para la vuelta a la escuela, nos interpelan otras preguntas. ¿Estamos dispuestos a sostener todas las prácticas educativas innovadoras que hemos producido para ajustarnos a la llamada enseñanza remota? ¿Qué otros recursos y estrategias son posibles de poner en práctica para la nueva normalidad que supuestamente alternarán entre clases virtuales y presenciales, agrupamientos, escenarios variados? Yo le dediqué gran parte de esta exposición a la etapa previa a la pandemia, porque la post-pandemia, tiene mucho de la previa. Y podemos confundirnos con querer volver a esa anterior normalidad. Y es de la que debemos desprendernos. Reflexionar sobre posibles caminos alternativos, ese debe ser nuestro propósito. Como todo proceso de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación es situado
cada experiencia será diferente, depende del contexto donde estemos. Mi proposición se focaliza primero en los espacios posibles a disponer para desarrollar las clases. Es preciso imaginar que la clase se desarrollará en un lugar que no era el habitual. Por lo tanto, debemos estar predispuestos a trabajar tal vez en un lugar con condiciones óptimas, pero diferentes. Los agrupamientos variarán, los días, los horarios, los turnos de asistencia de los alumnos serán diferentes. Los estudiantes y nosotros tendremos otras expectativas, otros intereses, otras preocupaciones. Esto nos exigirá, en primer lugar, conocer, reconocer y aceptar al alumno que tendremos en el aula. El protagonismo lo tiene el estudiante. Debemos colocarlo en el centro de la escena áulica, dándole voz, escuchándolo, permitiéndole elegir, proponer y actuar sobre su propio aprendizaje. Por lo expuesto en esta primera mirada que debemos hacer, el educador deberá hacer otro gran esfuerzo. Deberá apelar a toda su creatividad y gestionar la innovación educativa para esta otra aula. En el tercer capítulo de la primera parte de este libro, que es el gestionar la innovación educativa desde el aula, yo hablo del docente y doy características del docente y digo, el docente debe ser un improntador de emociones. Esa frase la aprendí en un congreso que asistí en Guatemala de un pedagogo mexicano, Perrot, en el 2016. También digo que el docente es un docente compositor, como lo llama Spiegel. Y también digo, y eso es propio, que el docente es un repartidor de oportunidades. Estas capacidades, más todas las que puedan surgir, son las que el docente deberá potenciar para ofrecer propuestas alternativas, ya que la clase no podrá volver a ser como antes. Es necesario gestionar la innovación educativa, la de todos los días, la más compleja, reinventando la enseñanza de la cotidianeidad, como lo define Mariana Maggio. Esa enseñanza debe adaptarse a la diversidad de los sujetos que pretendemos educar. Seguramente surgen otros interrogantes. Como verán, le doy gran valor, mucha importancia a la pregunta. Yo siempre digo que hay que enseñarle a los alumnos a hacer preguntas, pero para eso también nosotros debemos preguntarnos y mostrarle cómo nos preguntamos. Entonces yo me pregunto, ¿cómo logro que se construyan saberes significativos? Variedad de propuestas, diversidad de estrategias didácticas de enseñanza para que el estudiante pueda elegir cuál hacer, qué parte hará en la escuela y luego seguirá en su casa y hará hasta donde llegue, hasta donde se sienta capaz. Cuando de repente irrumpió la cuarentena en nuestras vidas, en la escuela, los estudiantes tuvieron que forzosamente hacerse un poco autónomos. Algunos
más, otros menos. Esta es una excelente oportunidad para que reforcemos, fortalezcamos la autonomía en los estudiantes, en todos los niveles del sistema educativo. Y también en muchas escuelas se ha logrado desprenderse de la enseñanza de la clase tradicional individual y proponer un abordaje interdisciplinario. Esa metodología es la que debemos continuar cuando volvamos a las aulas. Y el último tema que pretendo hablar, y que para mí es muy importante, es el de la evaluación. El Ministerio de Educación de la Nación, junto con las jurisdicciones provinciales, establecieron la no calificación del primer trimestre del presente ciclo lectivo. Eso no quiere decir la calificación es una cosa y la evaluación es la otra. Nosotros evaluamos cotidianamente el proceso de enseñanza y el de aprendizaje. En la segunda parte del libro, yo lo titulé Gestionar la innovación educativa desde la evaluación. Y digo, de nada vale cambiar en estrategias didácticas de enseñanza y de aprendizaje si no innovamos en evaluación. La propuesta es correrse de esa evaluación única para todos los alumnos en el mismo momento y igual para todos. La evaluación estándar, la misma cantidad de notas para cada uno. Yo hablo de una evaluación formativa con retroalimentación, autoevaluación y coevaluación. Siguiendo a Perrenú, la evaluación formativa es la que nos va a ayudar a disminuir el fracaso escolar y también la desigualdad escolar que tenemos. Focalizando la evaluación desde este paradigma, cuando volvamos a las escuelas tendremos que hacer una evaluación diagnóstica, pero para saber qué saberes para conocer qué saberes se han construido, escuchar los razonamientos espontáneos de los alumnos, las actitudes y los hábitos adquiridos por ellos durante este periodo y que nos puedan servir para un nuevo aprendizaje. Ahora, en ese diagnóstico debemos pensar en las potencialidades cognitivas de los estudiantes, tal como dice Hoffman, proponiendo desafíos intelectuales significativos para involucrarlos en nuevas situaciones y conducirlos a la superación cognitiva. Eso en el diagnóstico. Después, durante el desarrollo del formato de enseñanza que propongamos, yo enfatizo la comunicación como elemento trascendental en el nuevo vínculo pedagógico que construyamos con el estudiante. Y en esa comunicación, la empatía deberá ser prioritaria. Debemos crear un clima de confianza académica con el alumno. Y para eso la retroalimentación es elemental. Rebecca Nijovic habla de retroalimentación dialógica, que abre un nuevo juego, un nuevo desafío en el que yo voy a hacerle le hago al alumno una pregunta para que detecte su error o complete lo que está faltando y continúe. Por eso digo que dicen todos los pedagogos que la evaluación formativa regula el aprendizaje. Regula el aprendizaje y también la evaluación formativa es el andamiaje para nuestra enseñanza. ¿Por qué? Porque si nosotros al demostrarle al alumno, al acompañarlo en su proceso de aprendizaje,
Le estaremos haciendo ver de alguna manera lo que le falta o los errores cometidos, entonces no los vuelve a cometer. Por eso hablamos de un andamiaje de la enseñanza. No pretendo reflexionar más sobre este tema porque hay muchísimos videos, mucha lectura sobre la evaluación formativa en la que tanto defiendo y aconsejo implementar. Mi propuesta simple es olvidarnos de pensar en una evaluación única e igual para todos al finalizar una unidad didáctica, una secuencia didáctica o un proyecto. Cuando nosotros finalizamos, el alumno está en condiciones de reflexionar sobre lo que ha aprendido y cómo lo ha aprendido. Entonces, en este proceso de metacognición en el que entra el alumno, que en definitiva es durante todo el proceso, le permitirá comenzar a construir nuevos conocimientos con sus saberes previos. Entonces, todo muy circular. Para concluir, digo que el docente solo no puede. Para hacer este cambio y lograr una verdadera innovación educativa, necesita de otros, de sus colegas, de la institución. El aula es un dispositivo de cambio, la clase también, con metodologías activas, auténticas, cooperativas, que empoderen a los estudiantes. Todo espacio puede transformarse en aula. Después de esta cuarentena se necesitan nuevos roles docentes frente a un mundo hiperconectado. En palabras de Lucía Garay, el aula es el corazón de la escuela. El aula es toda una institución. Para los alumnos es más significativa que la escuela. Por eso los docentes debemos transformar los nuevos espacios que alojarán a los estudiantes. Ya no podemos ofrecerles ni las aulas ni las clases tradicionales, como tampoco la evaluación como una actividad puntual y externa al proceso de enseñanza y aprendizaje. Los tres componentes forman un todo: enseñanza, aprendizaje y evaluación. Muchas gracias.